Buenos días a todos. Qué alegre que estamos reunidos de nuevo en esta mañana para compartir de la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 12 para iniciar la enseñanza de esta mañana. Dice entonces: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Este verso tiene muchos valores que son enriquecedores para nuestra vida cristiana y para nuestro crecimiento también como discípulos. Pero nos vamos a basar en la primera parte de lo que este versículo indica. Pero antes de continuar, acompáñame para orar y para pedirle al Señor que su sabiduría, que su voz pueda ser manifiesta entre nosotros. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor, de leer y meditar en tu palabra. Señor, te pedimos que esta produzca edificación en nosotros, que produzca un despertar espiritual en nosotros y que produzca, Señor, como pan de vida ese nutrirnos, ese alimentarnos y que podamos ser llevados por el camino verdadero, Señor, al que tú nos llamas. Señor, es por la fe que a la sombra del Omnipotente nos ubicamos en ese lugar secreto donde el enemigo no puede robar ni estorbar, Señor, la palabra que tú traes a nosotros. Y es también por la fe, Señor, que establecemos la paz en medio de nuestras vidas y en medio de nuestros hogares, Señor, reconociendo que la paz es esa reconciliación permanente que debemos tener contigo, amado Padre Celestial. Abre nuestros oídos, que podamos recibir el mensaje, Señor, y que éste pueda activar nuestros sentidos espirituales, Señor, para poder crecer, Señor, y dar la medida que tú de nosotros demandas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, 1 Timoteo 6:12, en su primera parte, como lo comenté hace un momentito, dice: pelea la buena batalla de la fe. Si encontramos aquí, así a lo que dice inicialmente, la buena batalla, la batalla que vale la pena, la batalla que debemos luchar, la batalla en la que debemos ser entendidos, en la cual nosotros debemos estar trabajando, es en la batalla de la fe. Y esto es tan importante porque al decir pelea la buena batalla de la fe es porque hay otras batallas que si podemos denominarle de esta manera, que también están a la mano o que están disponibles o que tal vez nosotros estamos prontos a participar de ellas. Pero si pudiéramos decir entonces, si hay muchas batallas, tú pelea una. Tú y yo debemos elegir una. Debemos enfocarnos en una que es la verdadera. Y según lo que dice aquí el libro, entonces, es la batalla de la fe. La buena batalla es la batalla de la fe. Es aquella entonces que nos va a hacer edificarnos y surgir como espirituales. Es la que nos va a dar medida como espirituales. La que nos va a llevar a hacer la perfecta voluntad del Padre. La que va a hacer que nosotros estemos en ese camino y senda de adoradores, como dice la palabra, que Dios es espíritu y está buscando a aquellos que son adoradores, aquellos que viven, aquellos que permanecen, ¿en qué? En espíritu y en verdad, en lo verdadero y en lo espiritual. Así que pelea la buena batalla de la fe. Entonces para eso nosotros debemos hacer antes un reconocimiento, porque si debemos pelear la buena batalla de la fe, entonces esto inicia por nosotros tener claro de dónde viene la fe o qué significa la fe, que lo hemos predicado mucho y lo hemos enseñado mucho. Entonces la fe, inclusive creo que un mes completo dedicamos a hablar acerca de la fe, que lo puedes encontrar en las grabaciones que están acá en nuestras redes sociales. Pero entonces, si habla de la batalla, de la buena batalla de la fe, entonces debemos enfocarnos acerca de lo que significa la fe, de buscar la fe, de surgir como hombres de fe. Entonces, si hay una batalla de la fe, hay una batalla de la carne. Si hay una batalla de la fe, que es en lo espiritual, también hay una batalla en cosas que nos deben distraer o que nos quieren distraer para que no podamos ser aquellos verdaderamente espirituales.
Porque sucede que este mundo está lleno de muchas distracciones. ¿Podemos decir que las tentaciones son distracciones? Claro que sí, porque nos quieren apartar de que sigamos avanzando en hacer la voluntad de Dios. Por eso el domingo pasado hablábamos y fue muy importante para mí el poder compartir esto para decir, es que una batalla o la batalla que nosotros realmente debemos estar enfocados y en la que debemos estar trabajando es la batalla del conocimiento versus la ignorancia. Más que decir yo estoy aquí parado para destruir toda fortaleza del enemigo, mira, eso lo hace el Padre. Yo estoy aquí para echar fuera toda operación del enemigo, eso lo hace el Padre. Por medio de sus discípulos, por medio de su pueblo, sí, pero eso lo hace el Padre. Pero a lo que tú y yo estamos llamados es a dejar ese camino de ignorancia, es a dejar esa religión de ignorancia, a dejar esas costumbres, esas tradiciones, para ser verdaderamente aquellos que conocen la voluntad del Padre. Pero el único que busca la voluntad del Padre es el que la conoce. El que está en esa senda de la búsqueda, de tocar, de llamar, ese es aquel que verdaderamente va a conocer la voluntad del Padre. Por eso debemos permanecer en su palabra, escuchar su palabra, aprenderla, permanecer en ella, para que entonces nosotros podamos, por medio de esa comunión, conocer la perfecta voluntad del Padre. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Esa es la buena. A esa es a la que debo dedicarme. Pero me está diciendo claramente que es la de la fe, que es espiritual. Ocupémonos de las cosas espirituales. Ocupémonos entonces de lo verdadero, porque lo verdadero es lo eterno. Lo verdadero es aquello que viene de parte de Dios. Y lo que viene de parte de Dios es espiritual, que encuentra lugar en lo natural en nosotros. Nosotros debemos ser aquellos que nuestro espíritu esté conectado con el Padre, conectado con la voluntad de Dios, para que éste dirija nuestras acciones naturales. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero ser una buena persona, conéctate con Dios, conéctate con la palabra de Dios, conéctate con la voluntad de Dios, y esta va a terminar haciendo que en lo natural tú seas una persona buena, una persona agradable, una persona de paciencia, una persona con madurez, una persona con sabiduría. Y por ahí es donde nosotros debemos empezar, y ahí es donde debemos trabajar. En Éxodo capítulo 19 y versículo 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira qué poderoso lo que dice aquí. Si dieres oído a mi voz, porque por naturaleza el hombre o nosotros damos oído a muchas voces, damos oído a muchas cosas, a muchos pensamientos, damos oído a rumores, damos oído a chismes, damos oído a ver cómo esto, a conspiraciones, damos oído a un montón de ideologías que lo que terminan haciendo es apartándonos de la voluntad de Dios, apartándonos de la palabra verdadera, apartándonos del mensaje de la voz. Y en Éxodo esto me parece poderoso, porque esto lo está diciendo la voz del Padre. Esto lo dice nuestro Señor cuando ellos están encaminados hacia la tierra prometida, cuando es el libro de Éxodo, cuando ya ha decidido el Padre que es el tiempo que el pueblo salga de Egipto y se dirija al lugar al que verdaderamente debe habitar, al lugar donde debe permanecer. Entonces dice, si dieres oído a mi voz. Y esto es una especie de llamar la atención en nosotros. Haz un alto en tu vida, haz un alto en lo que estás haciendo en este momento, y tómate un momento para descubrir, tómate un momento para reconocer a quién estamos dando oído. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Y esas cosas que estamos escuchando, ¿qué producen en nosotros? Porque tenemos que ser aquellos que por medio de la palabra, que lo que hacemos en la iglesia, que por medio de congregarnos,
estemos teniendo esa apertura para la voz de Dios. Estemos teniendo esa apertura para reconocer la voz de Dios y someternos a la voz de Dios. Entonces cuando el Padre lo dice de esta manera es, si dieres oído a mi voz, ¿por qué? Porque esto no está sucediendo, estamos dando oído a otro montón de cosas, menos a la voz de Dios. Y para poder aterrizarlo un poquito, y la voz de Dios la encontramos en la palabra. Así que lo voy a decir evangélicamente. Si leyéramos su palabra, si meditáramos en su palabra, si tomáramos unos versículos y pudiéramos leerlos y buscar el mensaje y el valor espiritual que en él está, si pudiéramos hacer eso, y luego dice, y guardar el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es el mandamiento, el pacto es la instrucción de Dios, y guardar el mismo mensaje de esa voz y esos valores que encontramos en la lectura. Entonces nosotros seremos aquellos quienes desde el principio hemos sido llamados su pueblo. Recuperaremos ese lugar que el Señor en el momento de la creación dijo, estos serán hechos a imagen y semejanza mía. Cuando dice entonces, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. A veces cuando leemos esto decimos, sí, es que cuando se refiere a todos los pueblos, está hablando de América Latina, está hablando de Europa, está hablando de Asia, está hablando de todos los continentes. Pero déjame decirte que en una apertura espiritual, cuando te habla de todos los pueblos, también te está hablando de toda la creación. De los diferentes tipos de creaciones que ha hecho el Señor. El Señor ha creado ángeles, ha creado arcángeles, de todas las operaciones que Él ha creado y de todo lo que Él ha hecho por medio de su voz, dice, si nosotros, aquellos los de la imagen y la semejanza, recuperamos el oír, oímos la voz y guardamos la instrucción y guardamos el mensaje de la voz en nosotros, vamos a recuperar nuestro lugar como aquellos que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, surgiremos como varones, aquellos perfectos, aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Pero de nuevo dice, pero si dieres oído a mi voz. Porque si algo ha sido característico mucho en esta época que estamos viviendo, es que es muy fácil dar oído a otras voces, a las voces de las cosas que creemos que nos convienen, a las voces de las cosas que nos vienen a decir aquello que es para seducirnos, que es para engañarnos, que es para acomodarnos, porque es muy fácil ser acomodados. Porque todos anhelamos escuchar que lo que deseamos y que lo que queremos y que lo que buscamos es lo bueno, es lo correcto. Por eso cuando alguno, cualquiera de nosotros o cualquier persona tiene dudas sobre algo, lo que hace es buscar a otro para decirle, quiero saber qué opinas de esto. Pero en esa consulta de decir, quiero tu opinión, es, quiero que me diga que esto está bien. Y quiero que me diga que lo estoy haciendo bien, porque si no me dice eso, tengo que empezar otra vez. Y es una especie de decir, estoy buscando la aprobación en el otro. Estoy buscando que alguien venga y me haga sentir aprobado, que diga que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Pero, mis queridos hermanos, esa aprobación la tenemos que buscar en nuestro Padre Celestial. Tenemos que venir a la palabra de Dios y ahí descubrir y encontrar ahí la aprobación de Dios en nuestra manera de vivir, en nuestros actos, en nuestros pensamientos y en el rumbo que nuestra vida lleva. Porque el rumbo que nuestra vida debe llevar es el regreso a lo eterno, regreso a lo espiritual, el retorno a la casa del Padre. Amén. Entonces, si dieres oído a mi voz, y la voz es la que activa la fe, para que podamos pelear la buena batalla de la fe. Pero dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Primero es oír para luego guardar. Si oímos y no guardamos, no sirve de nada. Y si suponemos que vamos a guardar sin haber oído, es imposible. No podemos guardar aquellas cosas, aquella palabra que no hemos oído. Por eso entonces en Romanos 10,
17 volvemos a leer esto que es tan importante en nuestro crecer espiritual, en nuestro establecimiento como cristianos. Así que Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y a mí me gusta agregarle aquí una palabrita para que sea de más fácil comprensión para mí y la comparto contigo. Así que la fe es por el oír. La fe existe por el oír. La fe se activa por el oír. La fe nace por el oír. La fe aparece por el oír. Y luego dice, y el oír, entonces, y el oír también es. El oír también nace, el oír también aparece, el oír también se activa, el oír también surge por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El oír se hace verdadero por la palabra de Dios. El oír es una activación que se produce en nosotros que solo la palabra de Dios puede producirla, porque podemos oír muchas cosas. Podemos con nuestro oído dar lugar a muchas cosas, a lo que tú quieras. Si tú quieres encontrar en internet buenas noticias, las vas a encontrar. Si quieres encontrar malas noticias, si quieres encontrar mensajes motivadores, los vas a encontrar. Y si quieres oír mensajes que te vayan a deprimir y digas que este mundo no tiene sentido, las vas a encontrar también. Pero cuando nos de la buena batalla de la fe, esta fe es por causa de que la palabra de Dios active en nosotros todos nuestros sentidos espirituales. Entonces la buena batalla de la fe viene de aquel oído que ha sido despierto, aquel oído que ha sido activado para escuchar la palabra de Dios y ya no dar lugar a las otras voces de este mundo, ya no dar lugar a la contravoz, sino dar lugar a la voz del Padre, dar lugar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro peregrinar como seres humanos, vamos a tener que estar tomando decisiones siempre. Tenemos que estar evaluando nuestro carácter siempre. Tenemos que estar en ese camino que es una, lo voy a decir así, es una construcción, es una edificación, tipo gradas le llamamos, tipo medidas, en las cuales tenemos que mostrar madurez, tiene que haber crecimiento, tiene que haber edificación, pero tiene que darse en una base sólida, la cual viene de la palabra de Dios. O como dice la misma palabra acerca de nuestro Señor, el fundamento es Él. Él es el fundamento en el cual nosotros debemos pararnos o debemos solidificarnos para de ahí empezar a edificar y empezar a crecer. Entonces, la palabra de Dios es la que activa el oír. Es la que activa el que nosotros podamos poner atención a escuchar lo que es verdadero. Y cuando hemos oído, cuando hemos escuchado, cuando esta palabra ha producido en nosotros ese despertar espiritual, entonces viene la fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo espiritual. La fe es aquello que no podemos ver, pero que es una verdad y que es una certeza. Y te lo digo así, que no podemos ver con los ojos naturales, pero por medio del Espíritu sí. Entonces, antes de que se produzca lo espiritual, tiene que haber un escuchar la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un meditar en la palabra de Dios. Porque la palabra que ha sido desde el principio y que por los siglos de los siglos permanece, porque por eso dice la Biblia que en el principio Dios creó todas las cosas. ¿Y cómo creó Dios todas las cosas? Por la voz. Y Dios dijo, hagamos al hombre. Y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, sepárense las aguas. Y es la voz la que se está manifestando desde lo eterno. Por eso yo soy un poco atrevido en decirles, miren, no pensemos en Dios como un señor de barba sentado en un lugar, sino que Dios es espíritu que se manifiesta a nosotros por medio de la voz. Es la voz la que viene a producir vida en nosotros. Y cuando esa voz encuentra lugar en nuestro oído, entonces despierta nuestro oído, nace nuestro oído para que podamos nosotros ser ahora verdaderamente espirituales, ser aquellos de la fe. Amén, espero darme a entender con esto.
Porque entonces, aquí viene una pregunta esencial. ¿Nuestro oído a qué está dando lugar? ¿Está dando lugar a mentiras? ¿Nuestro oído está dando lugar a rumores? ¿Nuestro oído está dando lugar a temores? ¿Nuestro oído está dando lugar a culpabilidades? ¿Nuestro oído está dando lugar a ideologías? Y es que esto es tan importante porque la palabra de Dios dice, lo que estamos leyendo, la palabra debe activar el oído. Entonces, es tan importante porque si tratamos de comprenderlo, todo va a empezar, todo despierta la puerta para que nosotros podamos verdaderamente ser llamados cristianos o para acceder a ser salvos por medio del sacrificio que hizo nuestro Señor, empieza por el oír. Porque el oír es lo que es la puerta, es la llave para que nosotros podamos ser espirituales y ser los de la fe. Y por eso le dice Jesús a la samaritana, Dios está buscando a los espirituales. Entonces, ¿dónde inicia el espiritual? ¿Y cuál es la llave que abre la puerta para que podamos ser espirituales? El oír. Así que si alguien quiere hacer una transformación en su vida, tiene que oír. Si alguien quiere que su vida cambie y su vida está llena de problemas y llena de cosas difíciles, y entiendo porque muchos hemos pasado por situaciones difíciles. Pero si quieres que todo eso cambie, una es la llave para que esto pueda suceder, el oír. Pero oír la voz, oír la palabra de Dios, oír la instrucción, que al oírla debe venir inmediatamente la acción en nosotros de guardarla. Porque al guardar la palabra, todo adquiere, por decirlo así, todo adquiere sentido. Porque entonces la instrucción que se escucha se vuelve una acción, y al volverse una acción es un hábito en nosotros, el cual nos da medida para ser espirituales. Pero tú y yo necesitamos tener en nuestras manos esa llave que pueda permitir el que seamos verdaderamente espirituales o ser verdaderamente hombres de fe. ¿Para qué? Para que podamos pelear la buena batalla de la fe. E insisto, y la buena batalla de la fe tiene su inicio entre la ignorancia y el conocimiento. No en si soy más fuerte, si dentro de las huestes celestiales yo soy un general, soy un sargento, soy un coronel, ¿qué seré? Yo soy muy poderoso porque yo hago esto, y hay gente que dice, no, este es un apóstol poderoso porque él parece general por todo lo que hace, y este es un profeta que, mira, eso no lo dice la Biblia, sino que debemos ser aquellos que podemos pelear la buena batalla de la fe porque tenemos medida espiritual y porque la llave que inició todo esto, lo que es el oír, ha completado el que guardemos la palabra. El guardar la palabra nos ha hecho espirituales. ¿Por qué? Porque testificamos como espirituales. Y entonces podemos descubrir, podemos ver, podemos pelear la buena batalla de la fe. Las demás batallas son inútiles. Las demás batallas te distraen. Las demás batallas nos apartan de lo verdadero. Así que debemos ocuparnos solo de una, de la fe, la cual inicia, tiene una llave, y la llave es bien clara en lo que estamos hablando esta mañana, que es el oír. Y aquí viene la pregunta obligatoria entonces. ¿Y qué es lo que estamos oyendo? ¿Y qué es lo que estamos dando lugar que ingrese a nuestro espíritu? ¿Qué es lo que estamos dando lugar para que ingrese a nuestra vida por medio del oír? Y déjame llevarte al libro de Génesis. Es algo que lo hemos estado estudiando en nuestros discipulados, pero para mí es muy importante que podamos compartirlo y que todos podamos tener acceso al mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de José, hijo de Jacob. José, cuando vemos sus características en el libro de Génesis,
José viene a representar al mismo Jesucristo, es una imagen de Jesucristo. José es una imagen del libertador. José es una imagen de aquel que deja su casa para ir a Egipto, para ir al mundo, a entregar su vida, para ir y hacer la obra que le ha sido encomendada del Padre. ¿Para qué? Para producir salvación. José llega a producir la salvación, a producir los graneros, a llenar los graneros. Él recibe ahí el plan de Dios, él recibe, bueno, no ahí, lo recibió desde antes, recibe el plan de Dios y pone a trabajar, él se pone a trabajar en consecuencia que el plan de Dios ha sido establecido para producir el pan para salvación de toda el tiempo, de todo lo conocido en ese momento, de todos los pueblos, de todo lo que hasta ese momento se conocía. Y José en eso viene a ser la misma figura de Jesucristo, que viene acá, viene a cumplir el plan de Dios, viene a entregar su vida por nosotros para producir la salvación hacia todos nosotros por medio del mensaje de la cruz, que se vuelve clave y básico para cada uno de nosotros. Entonces José, en esta parábola, él representa aquello que Jesucristo vendría a hacer años después, cuando caminó aquí en medio de nosotros en la tierra, produciendo el pan. José llega a Egipto para que el plan de Dios revelado en él le permitiera encontrar gracia y poder trabajar en que los graneros se llenaran ¿de qué? De trigo, de alimentos para salvación. Y Jesucristo viene a caminar en nosotros y se presenta y nos dice: yo soy el pan de vida que es partido y que es entregado a cada uno de ustedes, para que también sean partícipes de ese pan y para que todos seamos aquellos que ya no dependemos de lo que este mundo nos puede ofrecer, sino que ha sido entregado el pan verdadero, el pan que viene del cielo, el pan que nos va a dar entendimiento, que nos va a redimir, el pan que nos va a llevar de nuevo hacia lo eterno, hacia nuestro verdadero hogar. Y eso es lo que en la parábola, en muy corto tiempo te lo expliqué, lo que significa la vida de José. Sin embargo, en el discipulado llevamos casi, no quiero exagerar, llevamos casi 3 meses viendo la vida de José, o un poco más. Pero mira cuál es el punto al que vamos, por lo que estamos hablando de la buena batalla de la fe, que es ser espirituales y que esta empieza por medio de una llave que la Biblia nos lo define, o por una clave, una puerta, la cual es el oír. Porque esta enseñanza ahorita está basada en el que nosotros podamos ser aquellos que verdaderamente podamos abrir nuestro oído a la palabra de Dios y cerrarlo a todo aquello que produce distracción y nos aparta de ser los que verdaderamente deberíamos ser: cristianos, discípulos, los escogidos, los entendidos. Entonces resulta, en Génesis 37:32 dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Los hermanos de José llegan con Jacob y le dicen: este ha sido muerto, este desapareció. Lamentamos mucho la pérdida de José, y le dan la noticia a Jacob. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por oír la voz que creó todas las cosas y la voz que tiene instrucción y que tiene vida para nosotros. Esa es la llave para poder ser espirituales. Pero aquí vemos a un Jacob que da lugar a la voz, fíjate cómo te lo digo, de sus hijos. Sus hijos le están diciendo que hay uno que se ha perdido. Pero ahora veamos las características de quien le están dando la noticia a Jacob. Y esto es importante. Dice que los hermanos de José eran de mala fama. Y a ellos les molestaba mucho que José informó a Jacob la mala fama de ellos. Estos aborrecían a
Dice también que no podían hablarle pacíficamente. Dice que le aborrecían. Dice también que tenían envidia de José. Y todo esto era a tal grado que se reunieron para decir, deshagámonos de José, matemos a este muchacho, salgamos de este. Estos son los que llevan la noticia a Jacob. Y espero darme a entender con lo que estoy explicando en este momento. ¿Por qué tenían envidia de José? Porque el que daba testimonio del fruto era José. El que daba testimonio de ser verdadero era José. El que daba testimonio de la palabra de Dios era José. Al que se le revelaban los sueños del plan de Dios era José. El que producía el agrado delante de su padre por causa de su buen testimonio era José. Así que cuando decimos, le aborrecían sus hermanos, ¿por qué le aborrecían? Porque José hacía lo bueno, que voy a insistir siempre, que es a lo que Dios llama bueno, no lo que tú y yo en lo natural consideramos bueno, sino a lo que Dios llama bueno. José hacía lo bueno y sus hermanos por esa causa le aborrecían, cuando en realidad debían imitarle. José les estaba mostrando el camino, pero no, ellos le aborrecían por eso. Entonces los sueños los tenía José. El agrado del Padre lo tenía José. La voz del Padre se manifestaba en José y los hermanos le tenían envidia, lo aborrecían aún más hasta el punto de decir, tenemos que matarlo. Cuando lo que en realidad debió suceder es, el camino lo está mostrando José. Y qué bendición, qué gracia, qué privilegio que entre nosotros ha salido uno que nos muestra el camino y debemos seguirlo. Pero ¿qué pasó? Le aborrecieron hasta ponerse de acuerdo para matarle. Con Jesús pasó lo mismo. Jesús enseñó el camino. Jesús predicó la verdad. Jesús vino a buscar, dice, y a salvar lo que era perdido, pero que era necesario recuperar. Pero ¿qué hicieron sus hermanos? ¿Qué hizo la iglesia? Tenemos que matarle. Tenemos que callar su voz, porque lo que éste hace no nos conviene. Y no entendieron, no descubrieron, no se dieron a sí mismos la oportunidad de darse cuenta que era que era Jesucristo, el que les estaba llevando por el camino verdadero. Debieron recibir y decirle, queremos escuchar más, queremos que nos enseñes más y queremos seguir lo que tú dices, porque tú eres el verdadero, porque las cosas que tú haces nadie las hace, las cosas que tú dices nadie las dice. Es obvio, es claro para nosotros que tú nos estás mostrando el camino, o más en específico, es obvio que tú eres el camino y debemos seguirte. Y en la parábola con José pasa exactamente lo mismo. Y los hermanos le aborrecen y hacen el complot para matarle. Pero al punto que voy, y es, la palabra el oír produce la fe. Jacob dio lugar a la voz de sus hijos, los que odiaban a José, los que tenían envidia de José, los que no tenían buen testimonio y los que aborrecían mucho y aún más a José. Y estos, que es lo que ahora entendemos o vamos a definirlo, estos que son la contravoz, estos que no hablan conforme a la palabra de Dios, estos que no conocen la palabra de Dios, estos que no guardan sus vidas delante de Dios, estos que no se ocupan de conocer el mensaje de la voz, son los que llevan y le dan el mensaje a Jacob de que su hijo ha muerto. ¿Y qué hace Jacob? Les cree. Y en ese momento que les cree, el dolor que viene sobre Jacob es enorme. Es un dolor con el cual, lo vamos a leer dentro de un momento, el espíritu de Jacob se duerme, el espíritu de Jacob ¿cómo te puedo decir? Se derrumba. El espíritu de Jacob, él espiritualmente se ve destruido, se ve derrumbado, se ve abatido por causa del mensaje que le acaban de dar. ¿Quiénes? Los de la contravoz. Ahora, esto no es un mensaje donde yo te diga, ¿le creo a mis hijos o no le creo a mis hijos? En lo natural, yo que tengo 3 hijas.
sino que esto es que debemos conocer el corazón, debemos tener el entendimiento para reconocer quién es el que nos está hablando. Para que reconocer que si la voz o el mensaje que yo recibo viene de Dios o viene de las tinieblas. Para reconocer que si la voz que a mí me está llegando en este momento es la que viene del Padre, que me pide que yo me someta a su voluntad, o es la que viene de este mundo, la que viene de las tinieblas, y que lo que quiere producir en mí es confusión y distracción para separarme de la voluntad de Dios. Pero solo hay una manera para que tú y yo sepamos si la voz que viene, si la voz a la que damos lugar, si la que escuchamos es de Dios. Solo hay una manera de saberlo. Y no hay otra, por más que le queramos buscar. Y es conociendo el mensaje de la voz, conociendo la palabra de Dios. No hay otra manera más que conocerle. Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. ¿Y cómo conocen la voz las ovejas? ¿Cómo reconocen la voz de su maestro? Porque éstas tienen comunión, tienen meditación, participan cada vez que pueden de conocer el mensaje de la voz, de conocer la Biblia, de conocer lo que la palabra dice, sin manipulaciones, sin transgresiones, sin contaminación, sino lo que dice la palabra de Dios. Por eso es clave para ti y para mí tener comunión, tener meditación, leer la palabra de Dios. Es que no hay otra cosa. Pero es que a mí la palabra de Dios me aburre, pero yo me sé 10 discos cristianos, me sé todos los cantos cristianos. Sí, pero no son la palabra de Dios. Es que yo me he leído un montón de libros que expresan que Dios es hermoso y que Dios no me deja y que Dios está conmigo en todo lugar. Mira, pero son libros que hablan como que fueran la Biblia, que parecen la Biblia. Hay cantos y hay coros que parecen bíblicos, que suenan bonito, que tocan tus sentimientos porque las armonías y los arreglos musicales están tan bien hechos que tocan las emociones en nosotros, pero que no hablan de Dios. Y nunca van a sustituir el verdadero mensaje de la voz que lo encontramos en la Biblia. Por eso tú y yo debemos ser 100% bíblicos. Entonces, el haber escuchado la voz de sus hijos produce en Jacob una caída, un derrumbe. Su espíritu se apagó, su espíritu se vio hecho pedazos. Y aquí viene una pregunta que es importante para nuestras vidas. ¿Y era cierto o no era cierto? Dio lugar a una serie de eventos y de situaciones que iban a pasar en su vida a Jacob, y Jacob las enfrenta, por decirlo así, con desánimo, o las enfrenta con ignorancia, porque no sabe que José verdaderamente vive. Porque Jacob, al escuchar la voz de sus hijos, los que le aborrecían, los de la envidia, los que tenían mala fama, y los que no podían ni siquiera hablar con José, él tuvo que haber, como hizo su mamá, Rebeca, él tuvo que haber consultado a Dios. Esto es lo que dicen mis hijos, los de mala fama, los que no buscan a Dios, los que no agradan a Dios. Esto es lo que dicen ellos, pero ¿qué es lo que dice Dios? Porque ellos llegan y dicen, no, José ya está muerto y ya se perdió todo. Ok, pero eso es lo que dicen ustedes, los de la mala fama. Pero ¿qué dice Dios? Jacob no debió haber dado lugar totalmente a lo que decían sus hijos, sino ir a consultar al Señor. Como sí lo hizo su madre Rebeca. Cuando Jacob y Esaú peleaban en el vientre, ella va y consulta a Dios para que Dios le muestre y le revele el plan, para ella saber cómo debe actuar. Y lo hace sabiamente. Y por causa de dar lugar Jacob a la voz de necedad, de amargura, de envidia de aquellos que odiaban a José, se ve espiritualmente derrumbado Jacob. Pero luego en Génesis 45, 27, después de una serie de pruebas y el caminar que han pasado al descubrir que José verdaderamente estaba vivo, dice, y ellos le contaron todas las palabras de José,
que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice, su espíritu revivió. El espíritu de Jacob entonces estaba apagado, estaba muerto, estaba destruido, estaba derribado. Pero dice, y esto es clave, pero al escuchar, cuando le contaron las palabras de José, cuando recibe el mensaje de la voz, José, que es una imagen de Jesucristo, que viene a presentar aquí también la misma palabra que por generaciones el Señor ha enviado y está disponible para todos nosotros, esa palabra que produce fe. Cuando Jacob escucha que sus hermanos ahora que han sido renovados, que sus hermanos ahora que han sido probados, que sus hijos, los hermanos de José, que ahora han sido pasados también por prueba y que han despertado como espirituales y que han dejado esa vida, ya no son los de mala fama, ya no son los que aborrecen, ya no son los que tienen envidia, ya no son los que desearon matar a José, sino que estos ahora son renovados y tienen medida. Entonces estos le presentan a Jacob, ¿qué? El mensaje de la voz, le presentan las palabras de José. Y cuando Jacob escucha las palabras de José, su espíritu revive. La palabra de Dios en nosotros debe producir, para aquellos que el espíritu está apagado, que creen que ya no tiene sentido, que las cosas van de mal en peor. Mira, debemos de dar lugar a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al escuchar, porque al oír, el oír es la llave para que se pueda producir la fe. Entonces, la palabra de Dios, como las palabras, lo que la palabra de José produjo en Jacob, porque José es una imagen de Jesucristo, es una figura de Jesucristo, y la palabra esta produce el despertar espiritual en Jacob, esta misma palabra debe producir en nosotros ese despertar espiritual. No sigamos dando lugar a palabrería barata y falsa de la tierra. No sigamos dando lugar a las voces que se levantan agitadas y que se levantan afligidas y se levantan diciendo un montón de cosas que son totalmente ajenas a lo que la voz del Padre, la voz y la palabra de Dios dice. Así que la voz, la palabra tiene que producir en nosotros el recuperar el aliento. La palabra tiene que producir en nosotros vida. La palabra tiene que producir en nosotros, como lo dijimos, es la llave para que se produzca la fe. La palabra tiene que producir en nosotros el recuperar nuestro camino y retorno hacia lo eterno. Si muchos en esta mañana se sienten decaídos, deprimidos, se sienten agotados y que no hay salida, déjame decirte que has estado escuchando la palabra equivocada. Has estado dando lugar con tu oído a la voz equivocada. Has estado dando lugar a la contravoz de los que hacen maldad, de los que aborrecen a su prójimo, de los que tienen envidias, de los que hacen la obra de la carne. Has estado dando lugar a la voz de este mundo, pero hay una voz y hay una palabra que ha sido dada desde los cielos y que la encontramos reflejada en la palabra de Dios, que es capaz de producir vida en nosotros, que es capaz de despertarnos a nosotros si tenemos la capacidad y la valentía de escucharla y de meditarla. Y cuando des lugar a escuchar la única voz, la que viene del cielo, y apagues y calles todas las demás voces que están alrededor, entonces habrá un despertar espiritual en nosotros y tus fuerzas serán renovadas y tu fe será un despertar espiritual que te va a llevar y te va a guiar por el camino verdadero, el camino de salvación, el camino de regreso al eterno, y seremos aquellos hacedores de la perfecta voluntad del Padre. Así que no te acostumbres al desánimo. No te acostumbres a la tristeza, no te acostumbres a la culpabilidad, no te acostumbres a todas aquellas cosas, a la desesperación y a la depresión que las palabras de este mundo producen. Que eso no te distraiga de escuchar la verdadera voz. Y déjame darte una medida. Pero el escuchar la palabra de Dios va a producir un despertar, no porque la escuché hoy 5 minutos.
La palabra de Dios va a producir el oír y el oír va a producir la fe, no porque yo oigo un versículo una vez por semana o porque me conecto aquí para escuchar la palabra los domingos. Esto es importante y es el discipulado y compartimos la palabra para nuestro despertar espiritual. Pero oír la palabra de Dios debe ser un ejercicio de continuo en nuestras vidas hasta que se produzca el despertar del oído. Por eso dice, buscad hasta encontrar, tocad hasta que os abran, llamad hasta que nos respondan. Y entonces estaremos trabajando activamente en meditar la palabra de Dios y en conocer la palabra de Dios hasta que se produzca el despertar espiritual de nuestro oído para callar las voces de este mundo que nos distraen y ser aquellos que entonces surgen verdaderamente como hombres, como mujeres, como varones de fe, dispuestos y listos a pelear la buena batalla de la fe. Así que no te desanimes, no te sientas triste, no te acomodes, sino levántate y empieza a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para ti. Y despierta, que esta sea la llave para tu crecimiento espiritual. Amén. Permíteme orar, acompáñame. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que viene a nosotros siempre para edificarnos, para mostrarnos el camino, Señor, y para hacernos partícipes de tu reino, Padre. Señor, yo oro en este momento por aquellos que en su corazón tienen el deseo de rendir sus vidas delante de ti y también tienen el deseo de reconciliar delante de ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo pueda llegar, pueda redarguirles, pueda darles el ánimo y la fuerza, Señor, para que sean ahora quienes permanecen verdaderamente en tu palabra y puedan surgir y edificarse y como acabamos de leer y su Espíritu pueda revivir, Señor, por medio del mensaje de tu palabra y que sean aquellos quienes buscan el agrado tuyo, Señor. Enséñanos a todos y que tu palabra se siga revelando y se siga manifestando para que seamos verdaderos discípulos, conocedores del deseo y de la buena voluntad tuya, Señor, y hacedores de tu plan divino, Padre. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Y te pedimos que ésta siga llegando a nosotros y siga sembrándose en nosotros y siga produciendo en nosotros, Señor, hasta que despierte nuestro oído para ser llamados aquellos verdaderos en la fe. Y que abandonemos la ignorancia y la falta de conocimiento para ser entendidos en ti, Señor. Gracias, mi buen Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es poderoso cada vez que la palabra de Dios se manifiesta entre todos nosotros. Y por eso cada vez que participamos de ello debemos tener medida y debemos ir creciendo, ir avanzando. Por eso me gozo mucho de este privilegio que me da el Señor de compartir contigo esta palabra. Si alguien tiene necesidad de oración, como lo decimos siempre, por favor escríbenos al inbox. Queremos que no te sientas solo, queremos acompañarte, queremos interceder juntamente contigo para que pueda producirse ese despertar espiritual en ti, en tu familia, en tus amigos. Así nos gozamos y es un honor para nosotros poder orar también por tus necesidades. Y hemos podido testificar cómo el Señor responde cada necesidad de oración en aquellos que le claman y que le claman en espíritu y en verdad. Así que envíanos por inbox y queremos apoyarte en oración. También queremos pedirte, ayúdanos a divulgar el mensaje por medio de nuestras redes sociales. Acompáñanos, dale like, súmate a nuestras redes sociales y ayúdanos a compartir el mensaje y a poder divulgarlo para que otros, aquellos que dice la palabra, que deben de ser salvos, también puedan escuchar este mensaje y les pueda ser útil para su vida, para su crecimiento y para el lugar en el que ellos se encuentran. Así que nos agradaría mucho que tú puedas apoyarnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. El domingo 24 de octubre reaperturamos nuestras instalaciones, estamos reaperturando la iglesia, ya fuimos a supervisar cómo está el lugar y ya empiezan los trabajos para que podamos estar listos, así que aquí lo vamos a seguir anunciando, pero prepárate con tu mascarilla, con tu careta, prepárate con todas las medidas de seguridad, que es algo a lo que obviamente debemos cumplirlo, pero estamos ya felices y gozosos de reunirnos de nuevo presencialmente para celebrar
celebrar el nombre de nuestro Señor y seguiremos haciendo estas transmisiones para bendición de aquellos que no pueden acompañarnos presencialmente. Así que nos gozamos mucho. Gracias por recibirnos, gracias por acompañarnos y que esta sea una semana llena de éxitos y llena de muchas bendiciones. Que el Señor te bendiga, te amamos.